In English, tenemos muchas formas de decir que no. Ahorita estamos trabajando con el simple present. Él se encarga de hablarnos de rutinas, de hábitos, de lo que nos gusta, lo que necesitamos y decir. En su forma negativa es la forma más fácil que vas a encontrar. ¿Por qué? Pues porque simplemente tiene dos auxiliares. ¿Qué es un auxiliar? Un auxiliar es una palabra que te ayuda a decir que sí, a decir que no o a preguntar. En este momento vamos a darte ejemplos de cómo decir que no. ¿Cuáles son estos dos auxiliares? Tú tienes do not o don't. Los dos significan lo mismo. De hecho, son lo mismo. La diferencia que tienen es que do not se le conoce como full form o forma completa y don't es la contraction, es decir, es cuando se hace más corto el auxiliar. Sin embargo, son lo mismo. Reiteramos que el don't es el más común, pero si tú estás queriendo hablar de una forma muy formal o escribiendo de una manera muy formal, lo que se te sugiere es utilizar la full form. El do not o don't se utiliza cuando hablas sobre I, you, we y they. Si tú vas a hablar sobre terceras personas, he, she o it, el auxiliar que te va a ayudar es does not o doesn't. Recuerda que las terceras personas son aquellas que se refieren solo a un hombre, una mujer o una cosa. Vamos a hacer unos ejemplos para que te vaya quedando más claro. La estructura que vamos a seguir es la siguiente. Necesitas un sujeto, tu auxiliar negativo, ya sea don't o doesn't, dependiendo sobre quién estés hablando, tu verbo y tu complemento. Lo fantástico de hablar en negativo en simple present es que el verbo no sufre ninguna modificación. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de cuando estás hablando en afirmativo, que te tienes que preocupar por agregar o no agregar una S, en negativo no hay ninguna modificación que realizarle al verbo. Hagamos juntos un ejemplo. I don't need to take a nap. Como estoy hablando de mí mismo, voy a ocupar el don't. El don't tiene la interpretación de decir no. No necesito tomar una siesta. Como lo habíamos platicado, cuando tú tienes una oración, puedes meter el número de verbos que tu oración lo requiera. Lo único que se te está invitando en este momento es que no dejes a dos verbos juntos. ¿Qué estamos haciendo para separarlos? Utilizar el to. Siguiente ejemplo. My cousins don't work in an office. Aquí nuestro sujeto es my cousins, mis primos. ¿Qué pasa con mis primos? Yo ocupé don't porque estoy hablando de ellos. Mis primos no trabajan en una oficina. Para el siguiente ejemplo, vamos a utilizar a una tercera persona. Vamos a hablar sobre he. He doesn't live in a big house. Como estoy hablando de él, tengo que ocupar doesn't. Sin embargo, lo sigo interpretando como no. He doesn't live in a big house. Él no vive en una casa grande. Acuérdate que dijimos que cuando estás ocupando doesn't, aunque estés hablando de una tercera persona, el verbo no sufre ninguna modificación. Hagamos otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar el nombre de una persona.
yo voy a escribir. Jime doesn't practice soccer. Antes de explicarte la intención, te repito la pronunciación de esta palabra. Soccer, no saucer, soccer. Retomamos. Como estoy hablando de ella, porque es Jime, ocupamos doesn't. Jime doesn't practice soccer. Jime no practica soccer. Una vez más, te invitamos a ver que el verbo no sufre ninguna modificación. Como puedes ver, hablar en negativo en el simple present es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es tener muy claro cuál es el auxiliar que vas a utilizar. Tú utilizas don't o do not si hablas con I, you, we, they. Ocupas does not o doesn't si vas a hablar sobre he, she o it. No importa si quieres utilizar la full form o si quieres utilizar la contraction. Para cerrar estos ejemplos, hagámoslo con la full form. They do not practice baseball. Como estoy hablando de ellos, estoy ocupando el do not. Lo interpreto como ellos no practican béisbol. Ahora hagámoslo con una tercera persona. My dad does not like cats. Como hablo de mi papá, es como si hablara de él, una tercera persona. Por lo tanto, mi auxiliar es does not. Y lo interpretamos, mi papá o a mi papá no le gustan los gatos. Como puedes observar, los verbos siguen sin modificarse, como te lo habíamos dicho en un principio. Y como también te lo habíamos dicho, realizar ejemplos en simple present es muy fácil y muy sencillo.